Muy buenos días a todos. La ponencia o la comunicación que yo quiero compartir con ustedes es una experiencia que estamos viviendo cerca de 60 trabajadores en el complejo PRAE, que está en Valladolid. Los compañeros que han intervenido antes que yo, tanto Miguel como Antonio, como Cristina, como Giorgio, y los que vienen después, van a incidir en planteamientos generales aplicados a casos muy concretos en los que se plantean criterios para poder hacer arquitectura bioclimática. Y mi intervención es un poco un paréntesis, pero un paréntesis que yo creo que va a ser interesante, porque yo vengo a hablar de lo que sucede cuando un edificio, el arquitecto ha hecho todo el esfuerzo del mundo y además lo ha logrado para que realmente sea eficiente y bioclimático, y entonces ese edificio hay que ponerle en uso, hay que gestionar su mantenimiento y garantizar que el uso que se da a ese edificio en el tiempo sigue manteniendo esos criterios que hagan que el edificio sea verdaderamente coeficiente y sostenible. Y les aseguro que es una labor que es bastante importante y en nuestro caso, en el PRAE, está siendo bastante conflictiva. No sé si conocen dónde está el PRAE. El PRAE es un complejo formado por un edificio y por un parque medioambiental que está situado en el vivero forestal de Valladolid. Está un poco más allá del Colegio del Pilar y un poquito más allá de las instalaciones de la hípica. Está exactamente en el lugar donde, por lo menos cuando yo era niño, íbamos a ver el CIMBA, que era el Centro de Interpretación de la Naturaleza. Bueno, pues ahí, hace aproximadamente 6 años, la Junta de Castilla y León decidió invertir 10 millones de euros para lograr que ese CIMBA, que era un edificio bastante vetusto y bastante antiguo, se convirtiera en un edificio y en un complejo de referencia en dos aspectos, en arquitectura bioclimática y sostenible y también en educación ambiental, que es el elemento en el que me gustaría insistir a lo largo de los próximos minutos. Yo tengo la suerte de estar en un edificio en el que todas las teorías y todas las prácticas que nos han explicado tanto Cristina como Antonio se llevaron a efecto por parte del equipo de arquitectos Grijalva. Ganaron un concurso, que fue un concurso al que accedieron y al que concursaron bastantes equipos de arquitectos solventes, y ellos ganaron el concurso para edificar una construcción en el que se mantuvieron y se respetaron todos los criterios de sostenibilidad. Es un edificio que funciona con energías renovables, con todas, con energía solar fotovoltaica, con energía solar térmica. Tenemos un aprovechamiento del ciclo del agua al 100%. Tenemos también calderas de biomasa, tenemos enfriadoras y, por lo menos en el año 2008, que es cuando terminó el edificio, cumplía con los mejores estándares teóricos de la arquitectura bioclimática. Y, de hecho, en el año 2008, cuando se terminó, el edificio del PRAE representó a España en un congreso que hubo en Melbourne. En consecuencia, era un edificio que había resultado exitoso, además fue luego galardonado en distintos certámenes y en distintos concursos, con lo cual, bueno, pues todo esto que muchas veces parece difícil de conseguir, al menos se había conseguido materializar a un coste relativamente alto, porque tanto el jardín como el edificio, como digo, suponen 10 millones de inversión, pero el desafío y el reto estaba en cómo lograr que las personas que entraran en el edificio entendieran que entraban en un edificio singular, en un edificio diferente y que desde la entrada hasta la salida deberían formar parte un poco de un cambio de hábitos. A mí como arquitecto se me encargó la tarea de coordinar las labores de mantenimiento y de gestión y en el día a día, pues evidentemente nosotros cumplimos un poco con todos los protocolos, contratamos todas las empresas de mantenimiento, las de la biomasa, las de la energía solar, las de la climatización, y lo cierto es que durante los 2 primeros años íbamos obteniendo de todas esas empresas de mantenimiento los datos de eficacia, pero en el año 2010 no teníamos ninguna queja del mantenimiento de todas las instalaciones. Digamos que desde la Consejería se nos planteó que debíamos poner en marcha la estrategia, o por lo menos aplicar en el edificio también la estrategia medioambiental de la Junta de Castilla y León, con el objetivo primero de ahorrar energéticamente todo lo posible y luego también que la huella de CO2 fuera también lo más reducida posible. Y entonces ahí es cuando nos pusimos a trabajar con todas las empresas de mantenimiento y nos dimos cuenta de que todo este edificio y todo este complejo que había resultado tan eficaz en el proyecto y en la construcción tenía la carencia
de que no había establecido un sistema único para el control unitario de todas las instalaciones, de forma que es verdad que nos daban los datos de consumos de biomasa y de consumos eléctricos de las calderas, lo mismo, como les digo, de la producción solar fotovoltaica, pero cuando les planteamos a todos los equipos de mantenimiento que necesitábamos una herramienta que nos permitiera en tiempo real, y no solamente en el edificio, sino también en remoto, controlar consumos, controlar la programación del funcionamiento del edificio y buscar medidas para el ahorro energético, lo que nos dijeron es que ellos, de forma sectorial, no podían, porque cada uno sabía lo que le tocaba, pero era muy difícil establecer una herramienta única que a todos les resultara eficaz y económicamente razonable. Y entonces ahí, y por eso he mantenido esa diapositiva tanto tiempo, es cuando nos encontramos con unos socios en Zaragoza, que es la Fundación San Valero, que tenía un problema parecido en dos instalaciones. En un instituto, que es el edificio que tienen en el centro, que es la Fundación San Valero, es un edificio en Zaragoza emblemático de los años 60, donde estudian pues, miles de jóvenes en educación secundaria y en bachillerato y en algunos módulos profesionales. Y luego el complejo que tienen a la derecha es otro de los proyectos de la Fundación San Valero, que es una universidad privada. Entonces, por distintas circunstancias y en distintas conversaciones, San Valero y la Fundación Patrimonio Natural llegó a la conclusión de que teníamos el mismo problema. Y es que ellos habían ido implementando sucesivamente, tanto en el edificio antiguo de los años 60 como en estos edificios modernos del campus de la Universidad San Jorge, medidas de ahorro energético y de sostenibilidad, pero cuando se pusieron a intentar coordinarlas, se dieron cuenta de que en el planteamiento inicial faltaba algo, que era la domótica. Y decidimos ir de la mano ante Europa y proponer un proyecto Live Domotic que nos permitiera administrar los recursos y que, con 3 años por delante, nos permitiera compartir experiencias para que al final tuviéramos, tanto ellos como nosotros, una herramienta y unos dispositivos que nos permitieran tener el control absoluto de los consumos de nuestros edificios y, en nuestro caso particular, también que ese control revirtiera en educación medioambiental. Rapidísimamente, ahí tienen un poco 2 imágenes. El edificio del PRAE es el edificio que tenemos arriba, es un edificio que su parte administrativa está enterrada, con lo cual se garantiza pues, una inercia térmica bastante aceptable y emerge un elemento emblemático que es el elemento de la sala de exposiciones de casi 500 metros cuadrados. Y luego, junto con este edificio, nos encontramos con un parque ambiental de 40.000 metros cuadrados, que es el que tienen debajo, con una laguna en el medio y que intenta recrear los ecosistemas más o menos representativos de nuestra región. Es un edificio un complejo por el que pasan aproximadamente 30.000 personas al año y que está recibiendo, yo creo que razonables buenas críticas en cuanto a la labor educativa y pedagógica que estamos intentando transmitir. Como les digo, rapidísimamente también, pues tanto en el edificio como en el jardín, a los arquitectos de uno y de otro de las intervenciones siempre se les pidió que emplearan energías renovables, emplearan los mejores materiales y tuvieran claro la gestión de los residuos, incorporaran el ciclo del agua, porque nosotros lo que estamos intentando es que la calidad del ambiente sea la mejor posible. Digo, como les comento, que tengamos un control de consumo lo más eficaz también, y ahora nos han incorporado, lo he puesto ahí en un círculo rojo, también un elemento añadido, que es el que en el PRAE también exista la posibilidad de la recarga para los coches eléctricos. Todo el complejo tiene además una complejidad de uso porque, por una parte, hay una parte administrativa que es la que regula todas las casas del parque de la región, que son 22 casas del parque y sus parques naturales correspondientes. Tiene un centro de documentación online, pero también presencial. Es un lugar donde se intentan tener seminarios de forma mensual bastante interesantes y, como les digo, pues todos los colegios de Valladolid pasan por lo menos una vez por ciclo formativo para que los chavales pues, puedan vivir en primera persona lo que significa la educación ambiental. ¿Qué es lo que provocaba? Lo que provocaba este tipo de usos, que para los que estamos allí es muy gratificante, provocaba pues unos saltos en los consumos muy altos, tanto
dependiendo de la época del año en la que nos encontráramos, como dependiendo de los momentos de la semana y del mes en las que podíamos tener en un momento concreto en el edificio centenares de personas, porque se juntaban los niños, los ingenieros que venían a un curso, y además venían unos búlgaros del proyecto LIFE a ver cómo estábamos implementando el sistema, y a lo mejor había luego otras semanas en las que nos encontrábamos nada más que los 30 o los 35 miembros del personal de la Fundación trabajando administrativamente. Eso al jefe de mantenimiento pues le provocaba bastante desazón, porque nosotros le pedimos a partir del 2010 que estableciera algunos mecanismos para un control energético riguroso y preciso, y lo cierto, como les digo, es que él preguntaba a unos de mantenimiento de las calderas o a los de la climatización o a los de las placas solares, y cada uno le daba soluciones, pero no éramos capaces de encontrar una solución única. Y teníamos, por lo menos, como les estoy mostrando en la pantalla, pues al menos gráficas concretas de consumos, y teníamos facturas, con lo cual no es que fuéramos o no tuviéramos claros los datos, sino que lo que no teníamos eran datos únicos. De las conversaciones con la Fundación San Valero salió el proyecto Live Domotic, lo sacamos a concurso, y del Live Domotic salieron dos socios que están haciendo que este proyecto verdaderamente esté teniendo, por lo menos en esta primera fase, un éxito elocuente. Son Deimos y Elecnor. He colocado injustamente unos logotipos pequeños, pero el trabajo que están haciendo es muy importante, y además tanto Deimos como Elecnor tienen implantación en Valladolid, con lo cual estamos haciendo una labor local, yo creo que ha de reconocerse, por lo menos es nuestra intención. Lo primero en este tipo de proyectos es el diagnóstico. Entonces, Elecnor y Deimos estuvieron en el complejo PRAE durante un par de meses, de la mano de nuestro jefe de mantenimiento, y con todos los datos que me pidieron, yo se les fui dando, establecieron un diagnóstico claro y propusieron establecer unos puntos de intervención, como eran la iluminación y la electricidad, el control de los equipos informáticos, por supuesto la climatización, la optimización de las placas solares, de las calderas de biomasa y también de la fotovoltaica. Y después de ese diagnóstico, pues nos encontramos con uno de los problemas que al principio fueron verdaderamente difíciles de resolver, y es, en la época de la informática en la que nos encontramos, un software único que, con el menor costo posible, fuera capaz de leer todos los datos que nos daban las calderas de biomasa, nos daban las placas solares fotovoltaicas, nos daban las climatizadoras. Y aunque a mí me parecía que eso no debería tener demasiados problemas, lo cierto es que no fue sencillo, porque Revi, que era y sigue siendo la persona que mantiene las calderas, trabaja con un sistema que es Camelot, Intech trabaja con un sistema que es Sedical para el tema de la climatización, y Deimos y Elecnor trabajan con un sistema que es Dextel, y son materialmente incompatibles. Con lo cual, la labor que se le encargó a Elecnor Deimos fue que, como socio de este proyecto LIFE, hiciera el esfuerzo por unificar a un coste que nunca podría superar, porque todo el proyecto tiene un presupuesto máximo de 300.000 euros, que no supera los 70.000 euros, un software capaz de leer, administrar y gestionar todos los datos de una manera unitaria. Para ello, Deimos nos propuso la instalación de esos elementos que ven en la pantalla: 15 analizadores de redes, 35 sensores de movimiento, 10 sondas de calidad del aire, 2 sondas de temperatura y humedad, y colocar, que estos fueron los elementos más complejos, 2 contadores a mayores de los que teníamos en ese momento. Uno de los contadores iba a las calderas de biomasa y el otro contador iba a las placas solares fotovoltaicas, porque nosotros no vendemos la energía que consumimos, los excedentes no se los podemos vender a Iberdrola, sino que los tenemos que autoconsumir. Entonces teníamos que ver la manera de que nunca tuviéramos excedentes. Y entonces Deimos nos dio varias fórmulas para que eso fuera posible. Y con ese planteamiento de colocación de sistemas y de colocación de dispositivos, pues la segunda de las condiciones que le pusimos a Deimos es que tenía que procurar una implantación y un sistema de gestión que, cuando en el 2013 Deimos y Elecnor abandonen el proyecto, porque es el periodo en el que realmente tienen capacidad para monitorizar todo este desarrollo, pues nuestro jefe de mantenimiento, que no es un técnico superior
y cualquier otra persona que quisiera hacer lecturas concretas pudiera administrar esos datos de una manera coherente. Entonces, ellos nos propusieron implantar todos esos dispositivos en lugares muy específicos donde ya hubiera un control claro por parte del jefe de mantenimiento y del jefe de seguridad y que no supusiera a mayores tener que aprender y tener que elaborar protocolos de mantenimiento a mayores. Y todo esto, que es en la parte en la que nos encontramos ahora mismo, después de ese diagnóstico y de la implantación de los dispositivos, Deimos está haciendo hasta septiembre aproximadamente unas lecturas de todos los consumos que generamos en el edificio, intentando ponerse en los peores de los casos, pues alertas, emergencias, averías, de forma que tengamos en cada momento todas las posibilidades experimentadas. La tercera de las condiciones que le pedimos a Elecnor Deimos que impulsara y que nos facilitara es que cuando Deimos se vaya también de este proyecto, los niños que entran en el PRAE y las distintas familias y los distintos usuarios del PRAE deben tener un monitor en el que en tiempo real puedan leer y puedan ver cómo se está comportando el edificio en cuanto a consumos y en cuanto a sostenibilidad. Y entonces ahí se produce otro de los temas complicados, que es conseguir que todo esto que en la teoría a los técnicos nos resulta bastante fácil de leer, aunque no siempre fácil de conseguir, tiene que resultar educativamente fácil de ver, y que un niño y una familia, pues estas gráficas que tenemos en la pantalla, salvo que se fijen mucho, no les está diciendo demasiadas cosas, aunque a nosotros sí nos está diciendo pues las temperaturas, los consumos, las comparaciones entre distintas dependencias, y nos están realizando en estos momentos Deimos y Elecnor unos programas educativos que conviertan todos estos gráficos en mascotas, que lo conviertan en ilustraciones y que generen distintos escenarios para que, como les digo, si viene un profesor con sus alumnos y nuestro monitor le va a ayudar, puedan ver de una manera divertida cómo se está comportando el edificio mediante la generación de ilustraciones y de mascotas entretenidas, y no perder el rigor de que si también nos vienen ingenieros y personas de Europa a controlar el sistema y cómo estamos implementando el LIFE, también tengan claramente gráficas concretas, gráficas específicas, controles de consumos, de gastos, y que ambas cosas sean compatibles con un único sistema. Como les digo, llevamos desde el año 2010 en este proceso. En este momento estamos haciendo ya el análisis real de cómo se está comportando el edificio y tenemos por delante ese pequeño gran desafío, que es convertir todo este esfuerzo en algo que a las familias y a la gente que usa el edificio de las diferentes maneras posibles también les sirva para llevarse a casa ese sentimiento de que la sostenibilidad o la aplicamos en nuestra vida diaria y concreta, o si no acaba siendo solo teoría. Termino simplemente con las mejoras que en esta primera fase estamos viendo de implementar, que parte de ellas, pues de alguna manera ya se las he contado. Por una parte, estamos viendo que es imprescindible, aunque sea de perogrullo, ajustar nuestro contrato eléctrico con Iberdrola para que ya de partida el gasto real en fijos se reduzca, puesto que de alguna manera la parcela en la que nos encontramos administrativamente es un todo y un único, y el PRAE, el vivero forestal, el centro de recuperación de aves y el parque, todo ello forma una única realidad administrativa y solamente tiene un contrato y por lo tanto solamente tiene una facturación, y eso nos obligaba a hacer unos contratos muy altos con Iberdrola, y estamos ahora en un proceso de negociación para reducir y sectorizar esos contratos. Como les digo, el desafío de que el sistema de Excel al final se muestre eficaz es en lo que estamos, para que todos los consumos y todos los controles y todas las programaciones se controlen de una única manera. Y desde luego estamos en ese proceso en el que tanto a los jardineros que cuidan los jardines del PRAE, como a los administrativos, a los técnicos, a toda la gente que visita el PRAE, les hagamos partícipes como usuarios de que si el edificio tiene que ser en los próximos años más eficiente y tenemos entre todos que ahorrar en consumos energéticos, no va solamente a depender de este proyecto, sino de que en el día a día pues tengamos hábitos como, por ejemplo, no dejar por las noches las pantallas de los ordenadores encendidas y los ordenadores en stand-by. Eso se lo decimos, pero luego pues cada mes les estamos mandando una gráfica
en la que vemos lo que está pasando en cada oficina y les demostramos que por las noches en su oficina han dejado algún aparato encendido porque el testigo aparece, y eso de alguna manera está siendo pues muy educativo. Y luego en la parte de monitorización pues estamos revisando todos los datos, nos estamos dando cuenta de que no era todo lo que relucía y si bien creíamos que todos los servicios de mantenimiento eran verdaderamente eficaces, estamos notando algunos desajustes que estamos evidentemente intentando corregir en estas fechas. Como les digo, estamos intentando elaborar gráficas, modelaciones, imágenes, ilustraciones que sean lo más educativas posibles, y estamos ahí en los dos últimos puntos haciendo una labor, yo creo que muy intensa, y donde estamos encontrando por parte de los monitores una gran respuesta, porque les estamos pidiendo que, aparte de que a los niños les enseñen mediante distintas dinámicas lo que es la educación ambiental, también ellos están aprendiendo a interpretar las gráficas para tener siempre, en cualquier momento, datos específicos de cómo se está comportando el edificio. Cuando todo esto termine, nuestra intención es que seamos absolutamente transparentes y cualquier persona que entre en nuestra página web pueda, mediante una serie de gráficas y de links, ver cuál es el consumo real de biomasa, cuál es el consumo real de electricidad, mediante unos dispositivos que vamos a intentar colocar en la web. Solo un último objetivo, o por lo menos un último deseo que se nos ha transmitido desde nuestra dirección general, y es que al final también esta experiencia que estamos viviendo en el PRE, aquí en Valladolid, en un edificio singular y emblemático, la vayamos trasladando tranquilamente a las 22 casas del parque que tenemos dentro de la Fundación del Patrimonio Natural, de forma que ojalá dentro de 2 o 3 años haya una segunda fase del Live Domotic en la que podamos en las distintas casas del parque de la región incorporar sistemas que también nos permitan a través de la web pues ver qué es lo que está pasando en la casa del Parque de Oña o qué es lo que está pasando en la casa del Parque de Monte Santiago. Pero eso es un deseo. Hasta aquí digamos que es la realidad palpable de lo que nos toca vivir y que, como les digo, de alguna manera les aporta en esta jornada tan técnica y yo creo que tan atractiva un detalle, y es que los edificios hay que usarlos y hay que usarlos también con muchísimo control, y el domotic, es decir, un sistema domótico bien planificado, desde luego puede ayudar a que los edificios que los arquitectos proyectamos en el tiempo se conviertan en herramientas de educación ambiental. Nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado.